Gracias por acompañarme a grabar este nuevo podcast que, como ustedes se dieron cuenta desde el título, es algo que probablemente pensemos que no nos atañe mucho a los radiólogos, pero yo creo que sí, como vamos a ver, y también en general nos atañe a pues todos los médicos y probablemente a casi todos nosotros, porque de una o de otra forma, desafortunadamente estamos en contacto con pacientes que tienen cáncer y esto podría ser una sugerencia para ellos. Bien, pues muchas gracias por acompañarme. Vamos a iniciar con el podcast. Los cuidados paliativos tempranos mejoran la calidad de vida de los pacientes y se recomiendan como la atención estándar para pacientes con cáncer avanzado. Sin embargo, referimos a los pacientes a cuidados paliativos generalmente en las últimas semanas de vida, lo que lleva a síntomas no tratados, angustia del paciente y a veces tratamientos agresivos innecesarios al final de la vida. Una de las principales barreras para la referencia tempranas es que los pacientes tienden a asociar los cuidados paliativos con desesperanza, el cese del tratamiento del cáncer y la muerte. Si bien los médicos podemos intentar explicar los beneficios de los cuidados paliativos tempranos, esto puede ser difícil debido a las ideas preconcebidas negativas de los pacientes. Acompáñenme a analizar este artículo de opinión que utiliza una metáfora, la del paraguas y la lluvia, que me gustó mucho para enfatizar la importancia del cómo y cuándo ofrecer cuidados paliativos a nuestros pacientes con cáncer avanzado. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, está dedicado pues a la revisión de artículos científicos la mayoría de las veces, pero en ocasiones también revisamos editoriales, artículos de opinión, como va a ser el caso de hoy, y de revistas que creo que son de interés para nosotros como radiólogos y como médicos en general. El artículo que vamos a revisar hoy está publicado en línea hace un par de días, el 17 de marzo, en JAMA Oncology, y el título en español sería algo así como Los cuidados paliativos son el paraguas, no la lluvia. Una metáfora para guiar las conversaciones sobre el cáncer avanzado. Está publicado por dos autores que son del Departamento de Cuidado de Soporte del Princess Margaret Cancer Center de Toronto y que también son parte del Departamento de Medicina de la Universidad de Toronto. Y bien, pues como les decía, ¿no? Parecería que este tema no es de mucha incumbencia para nosotros los radiólogos, pero la verdad es que si consideramos que debemos ser más participativos en el cuidado de nuestros pacientes, si creemos que debemos hablar con ellos sobre el resultado de sus estudios, cosa que hemos platicado en varias ocasiones en este podcast, en este espacio, pues seguramente algún día obviamente van a pedir nuestra opinión, nuestro consejo, ¿sí? Ya sea el propio paciente o las familias. Y bueno, créanme que desde el punto de vista personal de mi práctica, esto la verdad es que me ha sucedido muchas veces. Yo veo principalmente pacientes oncológicos, soy radiólogo intervencionista, como ustedes saben, y por alguna razón, pues me he inclinado hacia esta parte del intervencionismo, que es la parte oncológica, y la verdad es de que, pues, te das cuenta y que no tienes que ser intervencionista, la verdad. Es que como radiólogos, fíjense cómo en un momento determinado, y esto quizá ya me lo hayan escuchado también anteriormente, vamos acompañando a los pacientes desde, vamos a decir, si trabajas en un gabinete, en un departamento, en un hospital, en fin, pues prácticamente vas a hacerle el diagnóstico. Probablemente después, aunque no seas intervencionista, porque muchos radiólogos podemos hacer biopsias, sobre todo pues de hígado, ganglios, etcétera, pues a lo mejor le hacemos la biopsia al paciente. Después, obviamente vamos a tener que ver con los estudios de seguimiento de los pacientes. En algunas ocasiones, si eres intervencionista, como es mi caso, les digo, pues vas a ver lo que sucede durante el tratamiento de estos pacientes, es decir, si tiene el paciente oclusión biliar, si el paciente tiene dolor, si el paciente tiene oclusión de vías urinarias, si le vamos a hacer una quimioembolización o una crioablación, en fin. Lo que me he dado cuenta es de que nuestro papel muchas veces
en donde no podemos curar a los pacientes, pues lo más importante que tenemos para ellos es acompañarlos en todo que va a ser su tránsito con la enfermedad, esta relación que van a tener con la enfermedad, y donde nosotros como radiólogos evidentemente tenemos mucho que ver. Entonces, evidentemente hacemos una relación médico-paciente, tenemos pláticas con las familias y ¿cuántas veces que hemos hecho esto, ya sea como médicos o incluso fuera de este entorno, me refiero con la familia y demás, pues no nos han preguntado qué hacer o cómo proceder, ¿no? Entonces, yo creo que en este contexto, pues en general los médicos nos gusta explicar mucho con ejemplos y aunque muchas veces no nos demos cuenta, pues también utilizamos las metáforas. Las metáforas pueden ser una herramienta de comunicación útil para conversaciones que son muy difíciles, que son el caso de lo que estamos platicando. Y en este artículo en particular, los autores proponen que los cuidados paliativos tempranos pueden presentarse metafóricamente como un paraguas para tener a mano en caso de la lluvia. Desafortunadamente el paraguas de los cuidados paliativos, pues a menudo se confunde con la lluvia de síntomas, complicaciones y angustias que tienden a ocurrir durante el cáncer progresivo. Fíjense que en el artículo viene una figura que ilustra esta metáfora y muestra dos escenarios. Se los voy a platicar aquí. El primer escenario, hagan de cuenta que les voy a platicar como esos cuentos que veíamos antes, así donde vienen pues varias secciones. Entonces, la primera línea, que tiene 4 cuadritos, pues es una donde se le da esta referencia a cuidados paliativos tardíos. Y viene el primer cuadro, hagan de cuenta que está una doctora dándole la noticia a una pareja y por lo que se ve después, pues obviamente la mujer es la que va a tener el problema, el cáncer. En el segundo cuadro de esa figura o de esa escena, pues se ve, dice, unos meses después, perdón, y se ve que la pareja se está abrazando, la mujer está angustiada y está lloviendo y están empapados. Después, en el tercer cuadro, se ve a la doctora corriendo con un paraguas, ¿sí?, hacia los pacientes bajo la lluvia. Y en el último cuadro está la doctora dándoles el paraguas a la pareja y le dice, aquí tiene, ojalá que esto pueda servir. Y la pareja le contesta, muchas gracias, nos hubiera gustado mucho que lo hubiéramos tenido antes. Y en la segunda figura, en el segundo escena, es cuando le das el tratamiento temprano. Y entonces está el mismo cuadro donde está la doctora dándole la noticia a la pareja, pero el segundo cuadro le dice la doctora, les entrega un paraguas ahí en la consulta y les dice, ustedes puede ser que no lo necesiten todavía, pero just in case, solo en caso, llévenselo. En el tercer cuadro aparece lloviendo, ¿ok? La pareja va bajo la lluvia, pero utilizando el paraguas. Y en el último cuadrito dice la mujer que se ve mucho más reconfortada que en el cuadro de arriba donde estaba toda empapada y demás, pues dice, qué bueno que la doctora nos dio esto en caso de que lo necesitáramos. Y pues así lo necesitaban. Entonces, fíjense que aquí, en esta metáfora, se presentan 3 elementos importantes que quiero platicar con ustedes. El primero, y luego los vamos a desglosar, ¿ok? El primero es, los cuidados paliativos son el paraguas, no la lluvia. El segundo es, predecir la lluvia puede ser difícil. Y el tercero es, tener un paraguas no traerá la lluvia, ¿ok? Entonces vamos a ver cada uno. Dice, los cuidados paliativos pues son el paraguas, no la lluvia, ¿ok? Que es el título de lo que le pusieron al artículo y el podcast que yo les comento ahorita. Y bueno, pues la inquietud que se evoca en los pacientes ante la mención de cuidados paliativos puede considerarse análoga al temor al paraguas debido a su asociación con la lluvia. El miedo a los cuidados paliativos pues se deriva de su asociación con sucesos que tienden a estar relacionados cuando nos referimos a ellos, ¿sí?
Por ejemplo, pues tener un cáncer que es refractario al tratamiento. O sea, cuando nosotros le decimos al paciente ya va a ser a cuidados paliativos, y la verdad es que entre nosotros mismos, entre los médicos, es que, bueno, nada más el tratamiento ya es paliativo, es porque pues ya no respondió nada más. Cuando vamos a suspender el tratamiento, eso también lo saben los pacientes, ya no le vamos a dar tratamiento, nos vamos a centrar solamente en el cuidado y la comodidad del paciente. En algunos casos hacer una transición hacia un hospicio o simplemente a decirle que esperen la muerte en su casa. Entonces, lo que resulta de esto es que para evitar la angustia del paciente, los oncólogos a menudo retrasan la derivación a cuidados paliativos. Sin embargo, este retraso pues valida aún más los temores de los pacientes al reforzar la conexión de los cuidados paliativos con el final de la vida y hace que la transición final pues sea más difícil. Y bueno, pues en lugar de evitar conversaciones y perpetuar los malentendidos a través de una derivación o una referencia tardía, pues creo que los oncólogos podrían, y todos nosotros podríamos asegurar a los pacientes que los cuidados paliativos, otra vez, son el paraguas, no la lluvia. La lluvia representa los problemas físicos, emocionales y existenciales que pueden surgir en el contexto del cáncer avanzado. Y los cuidados paliativos son el paraguas que ofrece un cobijo con la lluvia, o en caso de que haya lluvia. Y confundir el paraguas y la lluvia pues genera una angustia innecesaria e impide el acceso a un recurso, yo diría, muy valioso que mejora la calidad de vida de los pacientes. El segundo punto es, predecir la lluvia, como les decía, pues puede ser difícil. Y bueno, los pacientes a menudo dicen que no están listos para cuidados paliativos o que es demasiado pronto para ser referidos a cuidados paliativos. Sin embargo, al igual que el clima, pues el curso de la trayectoria del cáncer avanzado puede ser pues impredecible. Los pacientes con cáncer avanzado tienden a sobreestimar su pronóstico e incluso las estimaciones de los oncólogos pueden muchas veces no ser muy precisas y eso es porque simplemente no saben lo que pueden pasar. Lo que sí sabemos es que el cáncer puede provocar complicaciones inesperadas como obstrucción intestinal, compresión medular, embolia pulmonar, obstrucción biliar, de ureteros, en fin, lo que yo les comentaba, por un lado, ¿no? Y la otra es que los síntomas comunes como pues dolor, fatiga, disnea, náuseas, depresión, pues obviamente pueden ocurrir a lo largo del curso del cáncer. Entonces, los equipos de cuidados paliativos pueden ayudar a controlar estos y otros síntomas que se vayan presentando, pueden brindar apoyo a los pacientes y a sus cuidadores y ofrecer una orientación en la toma de decisiones. Y así como es aconsejable llevar un paraguas cuando el clima es cambiante, pues el apoyo de un equipo de cuidados paliativos es de mucho valor durante la trayectoria, digamos, incierta del cáncer, sobre todo cuando este ya es avanzado. Y el tercer punto de enseñanza de la metáfora es que tener un paraguas pues no hará que llueva. Los pacientes con cáncer avanzado pueden creer que ser referidos a cuidados paliativos podría acelerar su muerte. Esa es una preconcepción que tienen. Sin embargo, aunque la referencia a cuidados paliativos puede estar, pues no sé, correlacionada obviamente con la proximidad de la muerte debido a esa tendencia a referir a los pacientes tarde en el curso de la enfermedad, esto no puede confundirse, no debe confundirse con un efecto causal, no es la causa de que ya vayas a terminar. De hecho, los ensayos clínicos aleatorizados y los metaanálisis de las intervenciones de cuidados paliativos para pacientes con cáncer avanzado, fíjense que no han demostrado ningún efecto sobre la supervivencia o que mejoren la supervivencia de los pacientes que reciben cuidados paliativos. Y esto se me hizo muy interesante y está publicado, por si les interesa por ahí, es una revisión sistemática y un metaanálisis en el Journal de Palliative Medicine del 2019. Su título en español es algo así como Cuidados paliativos ambulatorios integrados para pacientes con cáncer avanzado. Y básicamente demuestra eso, que el hecho de tener esos cuidados paliativos ni para un lado ni para el otro es simplemente, o sea, no acelera ni tampoco prolonga la vida. No acelera la muerte tampoco. Entonces, esta es una cita bibliográfica que puede apoyar. O sea, si usamos esta evidencia, los oncólogos pueden señalar que llevar un paraguas
pues digamos, no provocará la lluvia. El paraguas es útil en caso de lluvia, pero la lluvia no se ve afectada por el paraguas. Dejar el paraguas, pues solo va a resultar en que te vas a mojar. Los cuidados paliativos son, y algo muy importante que también hemos hablado en este podcast, ¿no? Son cuidados que están centrados en el paciente y en su familia, que abordan las necesidades de afrontar la enfermedad y evidentemente apoyar al paciente. El control de los síntomas, la toma de decisiones médicas, la planificación futura. Evitar los cuidados paliativos ciertamente no prolongará la vida y es probable que solo conduzca a síntomas que no han sido abordados y a una mayor angustia. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Pues que los cuidados paliativos oportunos mejoran los síntomas y la calidad de vida de los pacientes con cáncer avanzado y también la de sus familias. Los cuidados paliativos se pueden proporcionar desde el momento del diagnóstico, junto con otros tratamientos médicos para prolongar la vida. Sin embargo, muchas veces, como les he dicho, pues se realiza en los últimos días o semanas de vida, cuando ya no puede ser tan efectivo. Esta metáfora del paraguas y la lluvia puede servir como una, digamos, ayuda de comunicación para los oncólogos y médicos en general, en estas conversaciones sobre cuidados paliativos con los pacientes y sus familias. El paraguas, digamos, funciona mejor si se lo proporcionamos a los pacientes antes de que empiece a llover. No esperemos hasta que el paciente se empape. No sé qué les parezca, pero a mí me gustó mucho este artículo, me gustó mucho la figura que viene ahí y realmente me impactó y dije, bueno, pues sentí la necesidad de compartirlo con ustedes. Espero que haya sido de su agrado. Me gustaría ver cuáles son sus opiniones, sus sugerencias para el podcast también y que las hagan en las diferentes plataformas que ustedes saben que tengo aquí en Memorándum. Agradezco mucho su atención y nos escuchamos en la próxima. Bien, pues muchas gracias por acompañarme hasta el final del podcast. Espero que haya sido de su agrado. A mí, como les digo ahorita, pues se me hizo muy interesante y como les comentaba, probablemente tenemos varias situaciones, incluso familiares, en donde a lo mejor vamos a tener la oportunidad de convencer, orientar a los pacientes, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a buscar ayuda de cuidados paliativos de ese equipo que ya existe en muchos lugares y que realmente ayudan mucho a sobrellevar que es el camino del cáncer avanzado. Muchas gracias por estar conmigo y agradezco mucho sus comentarios si los pueden poner y nos vemos en la próxima.